La primera globalización fue realizada por la monarquía hispánica, y un gran imperio que duró 300 años necesitaba una moneda para todos los territorios. El Imperio Español fue la mayor fábrica de moneda del mundo, y el real de A8, la moneda del imperio, se constituyó como la moneda universal del comercio durante ese tiempo, siendo la divisa de referencia con mayor duración en el tiempo. Tal era la importancia de la moneda española que el modelo del real A8 fue copiado para el surgimiento del dólar estadounidense, el dólar de Canadá, el yuan chino, el yen japonés, los pesos de las repúblicas independientes americanas, el peso filipino y otras muchas monedas alrededor del mundo. El real de A8, peso de 8, peso fuerte o peso duro, conocido en el mundo anglosajón como el dólar español, Spanish dollar, y también como piece of 8 o 8 real coin, fue acuñada desde mediados del siglo XVI, después de la reforma monetaria de 1497, que estableció el real español como moneda de uso. De este modo, la divisa española se convirtió en la moneda más importante del mundo hasta entrado el siglo XIX. Sirvió de divisa sobre la que referenciar las monedas circulantes de otros estados de la época y para poder participar en el comercio de los 5 continentes. En Estados Unidos fue moneda de curso legal hasta nada menos que 1857, pero además los reales de A8 fueron la primera divisa universal, ya que no solo circulaban por toda Europa y en América, sino también en Asia y África. Gracias a su gran prestigio, fue el principal valor utilizado para los grandes pagos y las grandes operaciones financieras en las que por primera vez se iban a ver implicados los diversos continentes. Las monedas internacionales de épocas anteriores eran las emitidas por las repúblicas italianas, que se vieron sustituidas por los reales de A8 españoles. Se produjo así el desplazamiento de la preeminencia económica de la cuenca del Mediterráneo, que dejó de ser el eje del comercio y con ello del mundo monetario. A medida que la corona española iba expandiendo sus posesiones en ultramar, y especialmente tras la conquista de Perú y lo que hoy conocemos como México, los reales de A8 comenzaron a acuñarse también en América. La divisa estaba hecha en plata, obtenida en las minas americanas, porque a pesar de la leyenda negra, lo que más se extraía en América era plata para comerciar. El real de A8 fue acuñado en enorme volumen debido a la cantidad de transacciones comerciales que se producían en el Imperio Español. Esto hizo que la moneda fuera la más aceptada en todos los mercados internacionales durante la Edad Moderna. Carlos I, en 1517, creó la Audiencia de México o Nueva España, y el 11 de mayo de 1535 se estableció por real cédula la Casa de la Moneda de México, la casa de moneda más antigua de América, procediendo el metal de los yacimientos mexicanos Zacatecas y Guanajuato. La riqueza de las minas de Potosí en Bolivia darán origen al nacimiento de la Casa de la Moneda del mismo nombre y al nacimiento de la ciudad entre 1544 y 1554. Durante los 60 años siguientes, en Potosí la población aumentó a 160.000 personas, igual que Londres o París. El avance tecnológico del Imperio Español ayudó a producir de forma más eficiente, reduciendo el coste de producción muchísimo. Debemos mencionar a Bartolomé de Medina, nacido en 1497, metalurgista sevillano, que ideó un procedimiento sencillo y barato que permitía la separación de la plata mediante el uso de mercurio y sales. La técnica inventada por Bartolomé fue la amalgama de mercurio o método de Patios. La corona convirtió la extracción de cinabrio, mineral usado para la creación de mercurio, en un monopolio real. Los beneficios engrosaron las arcas de la corona a partir de 1512. Aunque fue Carlos I quien cedió las minas a los banqueros alemanes Fugger, conocido en el español de la época, es decir, en castellano, como Fúcar. El futuro emperador cambió las minas por el dinero que necesitaba para comprar su acceso al trono imperial. Los astutos Fugger se establecieron en Almagro, desde donde dirigieron las minas de Almadén hasta 1645.
De hecho, tal era el poder de la familia alemana que en 1559 presionó a la corona para construir una prisión cerca de la mina y utilizar así a los presos como mano de obra, ya que había escasez de ella. La combinación de costes de producción bajos y la demanda china de plata generó probablemente el auge de minería más espectacular en la historia humana. Durante más de 3 siglos fue tal la difusión del real de A8 que todos los comerciantes europeos que adquirían mercancías en Oriente debían necesariamente satisfacer su adquisición en moneda de plata española, por lo que tanto en las carabelas portuguesas como posteriormente en los barcos de las compañías holandesas, británicas, francesas o danesas, se llevaba el real de A8 como moneda de intercambio y esto siguió produciéndose hasta bien entrado el siglo XIX. La necesidad de moneda fraccionaria fuera del imperio causó que a menudo las piezas fueran cortadas físicamente en 4 u 8 trozos. De esta forma se podía lograr un cambio más pequeño y posteriormente se resellaban para su uso. También circulaba la moneda española en las 13 colonias británicas de América del Norte mucho antes de que declararan su independencia. Por la dificultad de las navegaciones, llegaban pocas libras esterlinas a las colonias y era mucho más fácil surtirse de los cercanos y acreditados reales de A8 acuñados en el virreino de la Nueva España que de libras inglesas. En las 13 colonias la moneda española circulaba normalmente y era conocida primero como Spanish Thaler, pasando después a Spanish Dollar y más tarde a Spanish Dollar. La importancia de la moneda era tal que se dice que el símbolo del dólar, los estadounidenses, que conocían al real de A8 como Spanish Dollar, le dieron tal importancia a aquella moneda que adoptaron para siempre el españolísimo símbolo de las columnas de Hércules grabado en ella como símbolo de la actual moneda. Esta aceptación global fue el origen del símbolo S con el palo del dólar, que se utilizó en libros de cuentas de todo el mundo, imitando de manera simplificada las columnas y bandas que aparecían en la moneda del real de A8. Cuando llegó el momento de la emancipación de las colonias norteamericanas, los flamantes Estados Unidos repudiaron formalmente la moneda británica y se vieron en la necesidad de acuñar moneda propia. El real de A8 sirvió entonces de modelo para el nacimiento del dólar estadounidense y así la unidad de plata del sistema monetario de Estados Unidos creada por ley el 2 de abril de 1792. De hecho, al principio los dólares estadounidenses eran garantizados con reales de A8. Como anécdota, diremos que hasta 1997 se mantuvo la costumbre en el mercado bursátil estadounidense de vender y comprar acciones en octavos, por el real de A8, que era la divisa de garantía cuando comenzó a funcionar Wall Street. Muchas monedas, como la de los países que se independizaron en América, el dólar canadiense, el yuan chino, el yen japonés, el peso filipino y otras alrededor del mundo, se basaron inicialmente en el real de A8. Gracias al galeón de Manila, las monedas de las Españas llegaban también en grandes cantidades a Filipinas, el gran mercado del comercio de Asia. Lo hacían en los galeones que desde 1565 hasta 1813 hacían la ruta Acapulco-Manila y regresaban llevando las costosas porcelanas y sedas de China junto con las especias y otros artículos de lujo de la India con destino a los mercados americanos y europeos. De este modo, ciudades como Ciudad de México se convirtieron en capitales del lujo. Así lo señalan los investigadores Dennis O'Flynn y Arturo Giralde en su publicación Burned with Silver Spoon: The Origin of World Trade in 1571. La traducción literal del título es Nacido con una cuchara de plata, el origen del comercio mundial en 1571, pero es un juego de palabras con la expresión idiomática inglesa Burn with a silver spoon in your mouth, que significa tener mucho dinero, haciendo referencia a la plata y ser rico. Claro que con el tiempo también llegó la inflación. Al meter plata masivamente en el mercado se provocó una disminución del poder adquisitivo del metal. La plata, como cualquier artículo, perdió su alto valor cuando el suministro excedió la demanda habitual. Esto afectó a los precios de casi todo en el imperio porque la estructura de precios estaba atada al valor de la plata.
En resumen, la unidad del comercio mundial hasta el siglo XIX fue el real de A8, que precedió a la libra esterlina de oro inglesa y al dólar de plata estadounidense en su hegemonía financiera mundial. Pero el final del real A8 fue lento. En la América española, la circulación de la moneda rebasó la época virreinal y se acuñó en la CECA, Casa de la Moneda de México, la única autorizada para acuñar. Los realistas crearon cecas provisionales en otros lugares como Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, etc. Con el final del Imperio Hispánico, el real mantuvo su poder competitivo y era la moneda reserva que se atesoraba en China, India y Medio Oriente. Tan generalizada fue la influencia del real de A8 que se estima que un tercio de la población mundial vive hoy en países con monedas nombradas u originalmente creadas basándose en el modelo de esa moneda única. La libra esterlina superó al real de A8 como divisa de referencia occidental durante parte del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, aun siendo el Imperio Británico el poder dominante en ese periodo, los ingleses tenían que tragarse su orgullo en las negociaciones con los países de Oriente. Así, por ejemplo, resulta ilustrativo el caso de Singapur. En 1918, Thomas Stamford Raffles fue comisionado por el gobierno británico para negociar un puerto franco del imperio en el sur de la península de Malaca. En 1819 se logró el acuerdo que convirtió a Singapur en puerto libre británico, a cambio del pago anual a las autoridades locales de 8.000 Spanish dollars, esto es, 8.000 reales de A8. En 1823, Raffles firmó un segundo tratado, el cual extendía la posesión del Imperio Británico en la isla a cambio de la entrega a las autoridades de 2.300 Spanish dollars al mes de por vida. El dólar estadounidense sustituyó como moneda de reserva mundial a la libra esterlina finalizando la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1944, en la conferencia de Bretton Woods celebrada en Estados Unidos. El dólar es la moneda de reserva más importante hoy en día. Más del 50% de la suma total de reservas internacionales son en dólares. Por esta razón, se considera que el dólar estadounidense tiene el estatus de moneda de reserva, permitiendo a los Estados Unidos tener mayores déficits comerciales con un impacto económico limitado siempre que los mayores poseedores extranjeros de dólares continúen acumulándolos. El euro es actualmente la segunda moneda más comúnmente utilizada en las reservas internacionales, con una cuota aproximada de un 27%, lo que le coloca como la segunda moneda de reserva más importante tras el dólar estadounidense. Pero fue el real de A8 de las Españas el que marcó el camino, perduró más tiempo y abarcó más territorios, y esto hay que contarlo.